algunas denuncias que involucran a los familiares del presidente Luis Arce. Muchos políticos de oposición, incluso quienes formalizaron la misma, aseguran que la falta de institucionalidad estaría provocando este tipo de hechos. ¿Pero qué es la institucionalidad y cómo afecta a un Estado si no se tiene una titularidad en materia? Les refresco un poco la memoria. Cuando Evo Morales era presidente, Álvaro García vicepresidente, dentro de toda la oferta electoral, y estoy hablando de un 2006-2007, hablaban del tema de institucionalidad. En el segundo mandato, años más tarde, hacían referencia a un compromiso de comenzar a determinar ya quiénes estarían por méritos en cargos estratégicos, por ejemplo, Contraloría, Banco Central de Bolivia, Procuraduría, entre otras instituciones, más de una veintena de las mismas. ¿Qué ocurre hasta la actualidad? Por interinatos, dicen. Vamos a analizar este tema y para ello hemos invitado al docente, historiador, investigador Robert Brockman, quien nos acompaña en esta mañana. Robert, muchísimas gracias por estos minutos con Televisión Universitaria. Bienvenido. Querida María René, es un placer estar con la audiencia de Televisión Universitaria. Muchas gracias. Bueno, si hablamos del concepto, si buscamos en diccionario la institucionalidad, pero ¿cómo ese concepto lo debemos de entender y aplicar si es que nosotros nos basamos en los diferentes niveles de Estado? Bueno, para ponerlo en términos muy simples, ¿no?, para que todo el mundo esté en la misma página y podamos entender qué es la institucionalidad. La institucionalidad son las reglas del juego y la obediencia de las reglas del juego, ¿no? Si estuviéramos jugando un partido de fútbol, significa que son las reglas de un partido de fútbol. No podemos comenzar jugando un partido de fútbol con determinadas reglas y a los 5 minutos cambiarlas y volverlas a cambiar y volverlas a cambiar, de modo que esto se hace caótico, por supuesto, ¿no? Entonces, lo peor que le puede suceder a un país es perder la institucionalidad. Cuando yo doy clases en la universidad a mis alumnos, les procuro enseñarles esto, ¿no es cierto? Es decir, cuáles son los países que progresan, cuáles son los países que llegan lejos. Son los países que tienen institucionalidad, que obedecen sus propias reglas, sus propias instituciones y constituciones y leyes, por supuesto, y no aquellos que las reinventan constantemente. Creo que la pregunta es, no sé si cuándo Bolivia perdió esta institucionalidad o por qué la perdió. ¿Falta de voluntad política o estrategias políticas para mantener el control dentro de estas instituciones? Banco Central de Bolivia, por ejemplo. Mira, en Bolivia ha habido periodos en que la institucionalidad ha sido relativamente fuerte. Nunca lo ha sido enteramente en Bolivia porque somos un país subdesarrollado, del tercer mundo, etcétera, etcétera, lo cual tiene su impacto en la posesión de institucionalidad o no. Pero ha habido en nuestra historia periodos en los cuales ha habido institucionalidad. Y estos periodos han sido, digamos, los que enseña nuestra historia como el periodo conservador, el periodo liberal, el periodo neoliberal, el de la democracia pactada, que ha sido el último periodo institucional que hemos tenido, ¿no? El periodo de la democracia pactada entre el año 1985 y 2005 ha sido un periodo de construcción de instituciones y de institucionalidad donde se estaba haciendo las cosas, estábamos yendo en la buena dirección. Y luego llega el gobierno de Evo Morales, que es una fractura de la institucionalidad en muchos sentidos. Recordemos el dicho de Evo Morales que les decía a los abogados de su gobierno: ustedes para qué han estudiado, ¿no es cierto? Yo le meto nomás y ustedes después arreglen. Y allá donde las instituciones debían tomar decisiones, las decisiones las tomaba Evo Morales. Allá donde hubieran sido necesario tomar decisiones, por ejemplo, que el Parlamento o las instituciones designaran a sus ejecutivos, como en el caso del Banco Central, pues nunca se hizo o fue a dedazo y se pusieron simplemente interinatos de acuerdo a quien pensaba el poder ejecutivo que fuera la persona apropiada, pero nunca de acuerdo a las reglas que estaban establecidas. Y eso es lo que nos ha descarrilado bastante, y por supuesto estamos viviendo eso en este momento cuando tenemos unas reglas absurdas, por ejemplo, para la elección de candidatos, cómo se inscriben para las elecciones, ¿no? Esto es simplemente reflejo de la falta de institucionalidad o de la destrucción de la poca institucionalidad que ya existía en el país.
Robert, en ese sentido, si bien estamos hablando nosotros de esta designación del Ejecutivo de repente de gente de confianza en estos cargos, ¿qué rol juega la Asamblea Legislativa Plurinacional? Saludan mucho la democracia en territorio nacional. Países como, por ejemplo, Panamá en su momento han tomado en cuenta ejemplos de capítulos que vivió Bolivia desde la recuperación de la democracia ese 10 de octubre de 1982. Pero ¿qué rol juega una Asamblea con una composición de oposición política también, quien debería a través de convocatorias elegir ternas de personas idóneas, probas, que cumplan todas las capacidades y requisitos para poder también ocupar estos cargos ya de manera institucional? Bien, pues mira, hemos sido víctimas del éxito de la democracia, podría decirse, sí, de alguna manera irónica, ¿ya? Todos sabemos que Evo Morales ganó con grandes cantidades, con grandes porcentajes y de forma legítima, digamos, sus respectivos gobiernos hasta que decidió prorrogarse. Pero tuvo, digamos, un 53%, un 57%, un 63% de votos, y eso le dio un poder legislativo inmensamente fuerte, ¿no? Más de la mitad y constantemente más de 2/3 de la Asamblea, lo cual, digamos, hubiera sido fantástico si hubiéramos tenido un presidente que creyera en la institucionalidad, pero como no lo teníamos, la Asamblea Legislativa se convirtió simplemente en una asamblea de levantamanos que lo único que hacía era obedecer las órdenes del Ejecutivo. En ese sentido, ya no era necesario tener una oposición. En una democracia típica, en cualquier parte del mundo, los gobiernos se forman por coaliciones porque es raro el gobierno que llega al poder con más del 50% más uno de los votos. Es muy, muy raro. Lo normal es que se llegue al poder con un 30 y pico por ciento y luego sea necesario hacer alianzas, a coaliciones en el gobierno, de modo que se tenga que negociar. Y esa negociación es lo que hace a la democracia, ¿no es cierto? Eso es la típica democracia. Si hubiéramos tenido gobiernos que te obligaban a hacer coaliciones, ¿no? Gobiernos con 30 y pico por ciento, que tenías que aliarte con el segundo o con alguna fuerza más o menos que tenía la misma armonía de ideas, eso significaba que hubieras podido tener una elección de ejecutivos del Banco Central, de la Contraloría, de todas estas instituciones que no las hemos tenido, y en este caso lo que sucedió fue que como Evo Morales y el MAS tenían la mayoría absoluta, entonces lo único que necesitaba hacer el presidente era poner una persona que él pensara que fuera afín, ¿no? Un leal, y su asamblea constituyente lo único que necesitaba hacer era levantar la mano. Así se desvirtuó por completo el rol de la asamblea a lo largo de los últimos 20 años. No ha servido para nada, no ha hecho su rol. Las consecuencias de todo esto, y aquí entro directamente con estas acusaciones, estas denuncias que han sido formalizadas por ejemplo, un asambleísta de oposición, el asambleísta Urquide de Comunidad Ciudadana, donde se hace referencia a que todo ello ha conllevado a esta situación que involucra al hijo del presidente de Estado, un predio adquirido en territorio nacional de 3.3 millones de dólares, y el presidente sale y dice, bueno, es que este cálculo, este préstamo no se lo hizo dentro de lo que implica un patrimonio, como tratando de defender, pero la voz es que todo esto ocurrió porque existiría una injerencia de poderes en todo ello. Claro, y esto es una consecuencia de la falta, de la ruptura de la institucionalidad, ¿no es cierto? Ya se le ha quitado prácticamente, se le ha privado a la Asamblea Plurinacional el rol de fiscalizador, porque se supone que está lleno de gente leal al gobierno, o por lo menos hay muchas facciones que son leales al presidente o al gobierno, y por lo tanto no tiene la función de fiscalizar. Y es más, hay iniciativas para privarle, para quitarle esa función formalmente de una vez. O sea, ¿para qué vamos a tener una asamblea legislativa con esas características? Entonces, las consecuencias de esto, las consecuencias de la falta, de la ruptura, de la erosión de la institucionalidad, son el caos, son ciertamente la corrupción, por supuesto, porque ahí falta el poder fiscalizador, ¿no? Y eso es lo que no es nuestra asamblea precisamente hoy.
Para terminar, en el ámbito netamente político, ¿cómo deben encarar este tema específicamente los candidatos? Estamos a 53 días de llegar a las urnas para las elecciones del 17 de agosto y no conocemos propuestas concretas. No lo digo yo, lo dice la gente que está ansiosa de saber qué nos va a ofrecer el candidato político que llegue de la mano de estos diferentes partidos y agrupaciones. Bueno, hay un montón de cosas que los candidatos no han dicho o a las cuales no se han referido todavía, y esta sería una muy importante, ¿no? La reconstrucción del Estado, que sería tan importante. Yo me acuerdo que en una de las curvas de la avenida Cantutani había una pintada desde los tiempos tempranos del gobierno de Evo Morales, donde decía: institucionalidad, no, justicia comunitaria, digamos, ¿no? O sea, como si una cosa reemplazara a la otra. Pero esto te pinta de cuerpo entero la mentalidad en la cual hemos vivido los últimos 20 años. Ahora bien, digamos, los candidatos que están en las posiciones supuestamente ganadoras en este momento, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, provienen de aquel tiempo que llamamos de la democracia pactada, ¿no? Lo que con mucho desprecio han llamado los masistas el pasanacu democrático, que en realidad es como debe ser la democracia. Ellos provienen de esta democracia pactada. Ellos saben, digamos, institucionalmente han crecido, se han criado políticamente, se han formado políticamente en la formación de institucionalidad. Yo creo que ellos están dando por sentado ello, pero creo que es necesario que lo digan. Creo que es muy necesario decir: vamos a retornar a la institucionalidad, donde las instituciones tomen decisiones y no sean las personas, donde la ley y donde la Constitución esté por encima del presidente, ¿no? Que las leyes estén por encima del presidente y que hagamos realidad este lema que se ha colocado en cada uno de las tiendas y de las instituciones entre comillas, en nuestro país, donde dice: todos somos iguales ante la ley, lo cual es absolutamente no es cierto durante el periodo de los últimos 20 años. Hay que convertir este lema en verdad, ¿no? Nadie está por encima de la ley, nadie está por encima de la Constitución, y eso es lo que deberían decirlo expresamente los candidatos, que no lo han dicho hasta este momento. Y nos quedamos también nosotros con ese análisis. Robert, quiero agradecerte por aceptar esta convocatoria, por estos minutos y hablar de ello, que bueno, a raíz de estas denuncias ha salido también a la palestra, y con la memoria periodística hemos recordado, ¿no?, las diferentes ofertas que tuvieron autoridades en nuestro país y que ninguna se ha consolidado. El daño, lo dijiste tú muy bien, ahí está, y la última palabra la tiene nuestro televidente. Gracias, Robert, qué gusto. Un placer estar con ustedes. Hasta cualquier momento. Historiador, docente, analista, Robert Brockman nos ha acompañado en esta mañana. Hemos arrancado así nuestro sector de entrevistas, una ronda donde estaremos hablando de diferentes temas relacionados a la coyuntura del país. Hicimos referencia a la falta de institucionalidad en territorio nacional.